En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Amigos, saludo cordial para todos ustedes y los mejores deseos en este 2021. Acá estamos, como cada 8 días, cumpliendo nuestra cita semanal a través de su dispositivo de pantalla en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast y Deezer, con una emisión más de su podcast Panorama Digital, escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Bienvenidos. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Llega el 2021, con él, alza en vivienda, alimentación, salud, educación y demás elementos del diario vivir del ciudadano. Esos que se deben enfrentar con un incremento del 3.5% que declaró este 29 de diciembre el gobierno nacional. Un ambiente que declara inconformismo social por tener una clara diferencia e injusticia frente al salario que se ha asignado a los honorables padres de la patria. Esos personajes que hacen gala del ausentismo de ser unos mezquinos frente a la situación que vive el constituyente primario. Elementos que llevan a pensar qué va a pasar de cara a las elecciones de 2022, carrera electoral que inicia este 2021 y lleva a que el ciudadano deje la pérdida de memoria y empiece a cobrar en las urnas lo que hacen quienes se rasgan las vestiduras, pero hasta ahora tienen silencio absoluto. Andrés Barrios Rubio tiene el Panorama Digital. Aumento salarial del 5,12% a parlamentarios bajo amparo constitucional y en medio de la crisis económica hace moralmente incorrecto fijar solo 3,5% al mínimo colombiano. Solapada firma de los decretos 1779 y 1780 del 24 de diciembre por parte de la Presidencia de la República es una vergüenza para los colombianos y el mundo. Mezquindad gubernamental en defensa acérrima del incremento en la remuneración de los honorables congresistas denota la repudiable mermelada que circula entre el Ejecutivo y el Legislativo en pro de minimizar el control político y buscar la aprobación de iniciativas en el Parlamento. Panorama Digital disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Nuevo esguince a las propuestas de campaña por parte del mandatario no es más que el testimonio de la inoperancia, inexperiencia y flaco músculo de gestión en el poder que acompaña a un cuatrenio que tiene más objeciones y dudas que aciertos. Clase política, para quien el concepto de la palabra ética se perdió hace muchos años, se escabulle entre los intereses partidistas y económicos que decantan el derrotero de lo que será la campaña de 2022. Estupidez constante en el actuar procedimental del Ejecutivo cimienta la senda discursiva que acompañará la polarización ideológica de caudillos de las corrientes de izquierda, centro y derecha colombianas de cara a las urnas. La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Pérdida de tiempo y energía de la población es caer en las peleas públicas, espectáculo de pantallas mediáticas y sociales de embusteros legisladores que se rasgan las vestiduras y rechazan el aumento para ganar protagonismo, pero en privado hacen gala de una cortina de humo en la que se burlan del ciudadano de memoria cortoplacista que en las próximas elecciones los volverá a reelegir. Órbita cíclica que cada fin de año explota la crítica, ira y enojo del colectivo social con el aumento salarial. Burla con la capacidad adquisitiva del sujeto que asume la carga tributaria que proporcionan los recursos para honrar el pago de unos sinvergüenzas para los que el trabajo parece un enemigo, como lo dice el negrito del Batey.
porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. El trabajo lo hizo Dios como castigo, frase que perfectamente aplica a los reyes del ausentismo parlamentario y quienes han trabajado menos que un gorgojo en un riel en esta pandemia. Congresistas que poco y nada aportan al país, actores políticos que no son orgullo e inspiración de las nuevas generaciones, hambrientos personajes incapaces de autorreformarse, reducir los escaños en el órgano bicameral y congelar la asignación salarial de un estamento que les proporciona carros, viajes, escoltas, viáticos, personal y un sinnúmero de prebendas adicionales a cargo del erario. Espiral legislativa en la que trabajar menos es ganar más. Absurda realidad en el marco de una coyuntura económica en donde el ciudadano asume las consecuencias de la pandemia. Populismo barato que lleva a hablar de no recibir un peso del aumento o que se destinará a una donación. Proeza verbal que llama a preguntar cuántos hicieron lo propio con lo que tanto prometieron en medio del confinamiento y las múltiples afugias del pueblo elector. Oscuros personajes que defienden a ultranza el salario de los congresistas porque afecta a muchos funcionarios, esos mismos que se quedarían sin recursos para el trabajo social, como lo dijo en Mañanas Blue Radio la representante de la lista de la decencia, María José Pizarro. Si le bajas el salario está más o menos, si no estoy mal, en 7 millones, 8 millones el salario como salario. Entonces, cuando dice bajarle a la mitad, se bajaría sobre esto. Esto claramente afecta, por ejemplo, a los magistrados de la Corte Suprema, a otras ramas del poder público que también, que digamos, sus salarios se ajustan a los salarios de los congresistas. Y además, tenemos que ver, por ejemplo, Chile, y vuelvo al ejemplo de Chile. En Chile tienen uno de los salarios más altos, pero además de eso a ellos se les divide los gastos de representación, vamos a decirlo aquí, del salario, y ellos reciben por cuenta de ese salario la posibilidad de poder impulsar sus propios trabajos políticos y sociales. Nosotros, la mayoría de nosotros, o por lo menos yo hablo por mí, el gran porcentaje del salario que recibimos nosotros lo utilizamos precisamente para el trabajo social. ¿Qué hacemos? Pagamos los refrigerios, nos transportamos por todo el país, muchos de nosotros viajamos a sectores donde además yo soy representante por Bogotá, pero por ejemplo Huila u otros departamentos no tienen representación de la bancada alternativa, entonces hay requerimientos, en fin, yo creo que hay que sopesarlo, pero no podemos venderlo como una medida populista porque suena muy popular, entendiendo que yo estoy de acuerdo con que nosotros ganamos vamos a decir, en total nosotros recibimos y administramos un salario que en teoría se podría dividir, porque una cosa es el ejercicio político que realizan los congresistas y otra cosa es el salario, porque es un tema popular, obviamente, porque recibimos un sueldo, 40 salarios mínimos, pero esos 40 salarios mínimos no todos son del salario. Salario se podría dividir, 40 salarios mínimos que no están dispuestos a perder los honorables parlamentarios que hablan de igualdad y equidad de dientes para afuera, pero no son congruentes con sus actos. Hipocresía de los agentes políticos colombianos propicia minutos de indignación en los micrófonos mediáticos, pero no prospera en la acción legislativa. Pilatos que aparentan no querer el aumento, pero tienen magistrales intervenciones para declararse impedidos y atomizar la ley anticorrupción o la reforma política. Cinismo administrativo que clama por una reforma constitucional que ponga coto a la verborrea de gamonales atornillados en el Parlamento para beneficio propio, mientras el colectivo colombiano tiene cada día más problemas y dificultades para salir de esta crisis. Despropósito de la Constitución y la ley es una burla y falta de respeto para los colombianos que se matan con su trabajo por sacar a sus familias adelante con los recursos que proporciona el salario mínimo, el cual no alcanza para tener una vida cómoda y sin necesidades. Por ello, existe un rechazo absoluto a incremento ínfimo que el gobierno ha otorgado al salario mínimo de los colombianos, como lo afirma el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela.
Nuestro más absoluto rechazo a este incremento de escasos 1.000 pesos diarios que el gobierno ha hecho en el salario mínimo. Las centrales obreras consideramos indignante, consideramos absolutamente salido de la realidad nacional, desconoce totalmente las necesidades de la reactivación de la economía incrementando los ingresos de los colombianos, no introduce dinero en el bolsillo de los sectores menos favorecidos, no se compadece con la pérdida del poder de los ingresos que tuvieron los sectores de salario mínimo de 12.2% ocurridos en el presente año en la pandemia. Vamos a durar 50 meses con este incremento, vamos a durar casi 6 años para volver a los ingresos que existían a comienzos del presente año. La afirmación del gobierno de que se ha sobrepasado el 1.000.000 de pesos, esa es una noticia que tiene un año de retraso, porque el 1.000.000 de pesos lo estábamos pidiendo era para el salario del año 2021, es decir, esa noticia debía haberse dado hace un año. El movimiento sindical, frente a esta decisión, frente a los anuncios de reforma laboral, de reforma pensional y de reforma tributaria, continuaremos movilizándonos durante todo el año 2021 y desde ya estamos anunciando que en el primer trimestre realizaremos una gran movilización de acuerdo a lo que tenemos que definir a comienzos del mes de enero. Rechazo absoluto, ratificamos nuevamente frente a este mísero y mezquino incremento de escasos 1.000 pesos en el salario mínimo. Ya se anuncian movilizaciones para protestar contra el gobierno, inconformismo social que inicia con el ínfimo aumento en el poder adquisitivo, señal que delinea la urgencia de un cambio profundo en la política nacional, nuevo orden con igualdad y oportunidades para todos en medio de la justicia y paz que tanto anhela el colectivo social, equidad y simetría que a ultranza defienden humanistas, demócratas alternativos, glaucos y socialistas que activan sus bodeguitas para trinar contra la jerarquía democrática, pero en el accionar diario se aferran a los privilegios que les otorga el capitalismo. Coherencia y sentido común pide a los congresistas trasladar sus iniciativas de causas sociales con el incremento de sus salarios a aprobar todas las propuestas de ley para congelarlos y dar vía libre a los aspectos votados en la consulta anticorrupción. Acá se escucha como muchos fungen de indignados y hacen propuestas de donación. Es absolutamente inmoral que se pretenda, en medio de la peor crisis económica de nuestra historia, de la mayor destrucción de empleo formal en la historia colombiana y sobre todo la discusión de una reforma tributaria, subirle los salarios a los congresistas y a los altos funcionarios del Estado. Los congresistas del partido de la U donarán su incremento a proyectos sociales, como por ejemplo, un ingreso a mujeres cuidadoras de nuestro país. Por esa razón, le estamos pidiendo al presidente Iván Duque que derogue el decreto de aumento del salario de los congresistas. Derogar una medida por orden constitucional no se puede. Burla permanente de los legisladores demanda a los colombianos aprender a votar, no olvidar ir al fondo de muchos temas y cobrar en las urnas en 2022 la sordidez de esos rostros llenos de ambición y codicia por los recursos públicos. Muerte política a ruines sujetos que se unen para defender micos y obtener provechos, mas no para trabajar por el país y sacar avante leyes congruentes con la emergencia sin cobrar favores. Este cierre de 2020 e inicio de 2021 deja claro que son muchos los que están de acuerdo con bajar el salario de los congresistas por la brecha que tiene con el sueldo mínimo de los colombianos, como lo expresó a Noticias Caracol el parlamentario de la lista de la decencia, Gustavo Bolívar. Y estoy de acuerdo en bajarlo porque no molesta tanto que el salario mínimo ya esté llegando a los 908.000 pesos. Lo que molesta es la brecha aberrante que hay entre el salario mínimo y el salario de los congresistas, que es de 40 veces. Este es uno de los más altos del mundo en relación con el salario mínimo. Y lo hemos intentado 3 veces. 3 veces me han negado el proyecto, pero ni siquiera con alguna discusión. Lo sepultan, el proyecto se pierde porque ni siquiera lo ponen en la lista de espera, ni siquiera lo programan. Y este artículo que hicimos también una proposición para bajarnos los gastos de representación, porque estamos legislando desde las casas
o como vieron ayer en los noticieros, desde las camas de las casas, no tenemos derecho a esa remuneración de 14 millones por gastos de representación, y resulta que nos los pagan, y quisimos quitárnoslos con un artículo, tampoco lo aprobaron. De modo que yo veo mucha hipocresía, demasiada hipocresía en todos estos pronunciamientos de los congresistas ayer, poniendo el grito en el cielo cuando ellos mismos niegan estos proyectos cuando llegan allá a la plenaria. Hipocresía en los pronunciamientos de los congresistas, que son los mismos que niegan los proyectos de reducción salarial. Desigualdad y brecha económica existente en Colombia lleva a ver los decretos 1785 y 1786 de este 29 de diciembre como una humillación para el pueblo trabajador. Aumento del 3,5% es un abuso y completo descaro frente a la erogación parlamentaria. Acto de gallardía política sería que los legisladores cobraran por lo que realmente trabajan y que devolvieran un porcentaje de su salario proporcional a ese discurso colectivista y de pensamiento en sociedad que tanto promulgan desde las figuras egocéntricas que proyectan. En carrera pública dicen que habrían votado que sí, pero en el fondo reconocen que es falta de voluntad política, como lo dijo en Noticias Caracol el representante del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Yo hago parte de la Comisión Primera de la Cámara. Ese fue un proyecto que se discutió en la Comisión Primera del Senado, no me correspondió la discusión. Yo hubiera votado que sí, pero yo quiero ir más allá en la pregunta. El tema, por supuesto, es falta de voluntad política. Adicionalmente, este es un punto de honor para el pueblo colombiano. El salario de un congresista versus el salario mínimo genera indignación, rabia, impotencia y, por supuesto, el desprestigio histórico que ha venido teniendo el Congreso de la República hace que este tema se vuelva mucho más sencillo. Pero yo quiero recordarle algo. Yo quiero recordarle que en el 2003, en el gobierno del presidente Uribe, se presentó a referendo popular, dos preguntas. Una, la reducción del Congreso, y otra, limitar en 25 salarios mínimos. Y en ese año, 2003, tampoco fue posible. El Centro Democrático ha presentado 4 proyectos de acto legislativo y no han pasado. Realmente ha sido muy difícil que el tema salarial en el Congreso de la República pase por una sencilla razón. Hay unos conflictos, hay un conflicto de interés entre el Congreso, por supuesto, pero también magistrados, contralor, fiscal, procurador. Entonces, es un tema que, vuelvo y repito, genera una altísima indignación, y que lo que estamos proponiendo ahora desde el Centro Democrático es nuevamente un referendo para que sea el pueblo colombiano el que termine decidiendo, porque al Congreso de la República le quedó grande legislar el tema salarial de los congresistas y los altos dignatarios del Estado. Llevar a referendo para que sea el pueblo el que define el tema, porque al Congreso le quedó grande legislar sobre los salarios. Se acerca la carrera electoral y 2021 será la plataforma para hablar de reformas y leyes anticorrupción, engañar a los votantes y, aún con mayorías, nunca aprobar nada. Disciplina y conducta política debe dejar de lado el show y dedicar tiempo para trabajar por Colombia, y que las demandas de la reactivación no golpeen tan duro al ciudadano. La voluntad política que se pide es congruente con una propuesta para bajar el salario y que paguen por sesión, por tiempo trabajado, como lo exaltó en Noticias Caracol el parlamentario de la lista de la decencia, Gustavo Bolívar. Solamente voluntad política. Hay que bajarlo a 24 o 25 millones de pesos, y tenemos una iniciativa para eso, y es la de que nos paguen por sesión, porque además hay otra aberración diferente a la de la brecha, y es que nos pagan 13 meses de salario por trabajar 8. Hoy estamos en unas vacaciones de 3 meses pagas. Van a pagar 34 millones por mes de aquí hasta marzo sin mover un dedo, sin trabajar. Eso es otra aberración que hay que subsanar. ¿Qué hemos propuesto? Que nos paguen por sesión, como les pagan a los concejales de Bogotá hoy. Si queremos ganar 12 meses, pues trabajemos 12 meses. ¿Cómo así que trabajamos 8 meses y nos pagan 13 con la prima que tenemos, por una prima de servicios que tenemos adicional a los 12 salarios? Eso también hay que subsanarlo, y hay un proyecto ahí que yo radiqué en marzo para que nos paguen por sesión. Si quieren ganar, deben trabajar todo el año. Ojalá pase el proyecto de pago por sesión, pero ya todos saben en qué terminará ello. Inconveniente es la falta de voluntad política en este momento tan crítico por el que pasan muchas personas que perdieron sus empleos. Clase trabajadora que subsiste con un salario mínimo, 908.526 pesos, atónita, observa los estándares de medición que se emplean, tanto en lo privado como en lo público, para evaluar su desempeño en los diferentes cargos,
mientras congresistas con sus 34.418.133 pesos pasan de agache en su desempeño y laboran menos de 12 meses para justificar semejantes salarios. Mantener el equilibrio entre el poder adquisitivo y proteger y generar nuevos empleos requiere de la gestión de los dirigentes económicos y políticos del país. Optimizar recursos no es recortar puestos de trabajo o acrecentar la inequidad que trae la demagogia administrativa. Cada año es lo mismo, todos se quejan, pero llegan las elecciones y se eligen a los mismos con las mismas, como lo afirmó en Noticias Caracol el representante del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Cada año es lo mismo, todos los años nos quejamos, los colombianos, refunfuñamos, nos indignamos y al final lo que viene sucediendo es que estamos eligiendo a una mayoría en el Congreso política que lo impide, pero yo quiero decir algo, así el salario lo bajen a un salario mínimo, así los congresistas, en mi visión política, los congresistas no deberíamos recibir salario y simplemente se nos permitiera trabajar. Realmente, insisto, este es un tema que genera indignación, pero no podemos dejar de exigirle al Congreso las reformas relevantes que necesita este país, reforma política, reforma a la justicia. Este es un tema que es muy fácil hacer populismo y darle duro al Congreso, porque darle duro al Congreso da votos. Populismo que busca darle duro al Congreso porque da votos. Condiciones de vida actuales no admiten espejismos encantadores del presidente que quiere hacer creer que el aumento del salario mínimo es el cumplimiento de una promesa de campaña superando el $1.000.000. Pequeño detalle que omite que, si bien es acorde con la realidad económica y superior a la inflación, incluye el subsidio de transporte que no hace parte del factor salarial y no cubre a los pensionados. Se debe discutir un nuevo régimen laboral en el país para reducir la informalidad, porque ¿de qué sirve un incremento de salario mínimo si más del 50% de los colombianos gana menos de eso, como lo dijo en Noticias Caracol el presidente de la Sociedad de Agricultores, Jorge Bedoya? Como lo habíamos discutido usted y yo en algún momento, pues es una medida que está acorde con las condiciones económicas del país. ¿Quién no quiere que los trabajadores tengan más plata en el bolsillo? Eso hay que dejarlo claro. Pero ya que el ingreso total haya llegado a 1.014.000 pesos, es un avance. ¿Y es un avance por qué? Porque un incremento del 3.5% con una inflación del 1.5 o 1.7 y una productividad negativa, pues sin duda alguna es darle ingreso real a los trabajadores. ¿Qué significa eso? Que se les protege del incremento en los precios que se termina comiendo el ingreso que se tiene todos los años. Eso es lo primero. Lo segundo, que no hay que olvidar, antes de la pandemia la tasa de informalidad laboral en Colombia era del 42% y hoy está por encima del 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 20 millones de ocupados que tiene nuestro país, más de la mitad no ganan ni siquiera el salario mínimo, de tal manera que esta medida también debería contribuir con una discusión que se debe dar el año entrante de un nuevo régimen laboral para el país a reducir la tasa de informalidad laboral. Porque ¿de qué sirve tener un incremento del salario mínimo si más del 50% de los colombianos que hacen parte de la población ocupada ganan menos de ese salario mínimo? Y tercero, el palo no está para cucharas. Claro, es muy fácil decir, es que hay que incrementar el salario mínimo en el 12%, en el 14%, pero ese salario lo tienen que pagar las empresas y el nivel de venta de las empresas, pues para nadie es un engaño, es una realidad. Hoy lo que está ocurriendo en Colombia es que la reactivación, pues desafortunadamente no nos llega todavía al punto en el que estábamos antes que el coronavirus aterrizara en nuestro país. De tal manera que es un incremento, que es responsable acorde con la situación que está viviendo Colombia, que todos quisiéramos que fuera más, pero en esto también hay que tomar decisiones que son consecuentes con lo que está pasando en la economía y sobre todo con lo que se nos viene en el año 2021. Incremento responsable con la situación que está viviendo Colombia, pero todos quisieran más. Inconformismo ciudadano, antes que centrarse en la capacidad de poder adquisitivo, está en el desproporcionado aumento a los congresistas y altos servidores públicos, incumplimiento programático y falta de liderazgo en el Parlamento que no contribuirá a reactivar un país que necesita de un estadista que lo conduzca en la peor crisis económica y social en décadas. Lamentable ver hoy un aumento a los congresistas del 5,12%, 1.676.378 pesos, en comparación al 3,5%, 30.723 pesos de los trabajadores de salario mínimo, mano de obra que sostiene la economía y ha puesto la mayor parte de los muertos en la pandemia.
Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. Muestra de injusticia está en las necesidades básicas que se cubren con el salario: alimentación, educación, vestuario, vivienda, recreación, salud y demás elementos que en enero suben y colocan nuevamente al sueldo en las mismas o peores condiciones que el anterior. Pasarán las fiestas de Año Nuevo y se seguirá esperando que salgan de la madriguera los legisladores a seguir en las mismas. Esos que se rasgaron las vestiduras el 25 de diciembre y ahora reinan en el silencio. Elementos que dieron insumo a la columna de Pulso.com que esta semana hemos titulado Políticamente Incorrecto. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. El gobierno requiere de un cambio urgente en sus comunicaciones y su actuar. Política social denota torpeza, pues es políticamente incorrecto anunciar despropósito salarial de los congresistas el 24 de diciembre y a los 5 días dar la estocada a los empleados. Transformación exitosa requiere de balance entre la administración y la innovación. Prioridad sin bofetear al ciudadano que debe luchar por pagar sus obligaciones y poder sobrevivir. Populismo cega en el imaginario objetividad para analizar elementos que permitan reactivar la economía y el empleo formal. En medio de las dificultades, la prioridad es atender las necesidades del colectivo por cuenta de la pandemia. Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts y Deezer. Escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, con su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.